compartir algo con ustedes en esta tarde brevemente. Gracias al Señor, en la congregación, desde que hemos abierto hace ya cerca de 5 años, creo yo, si no me equivoco en la cuenta, siempre se me escapan las fechas. No es que hayamos hecho muchísimas cosas, ya que vamos muy despacio, y creo que es la manera de caminar. Sí que es verdad que hemos conseguido hacer varias cosas. Hemos conseguido alcanzar varias metas que nos hemos propuesto, ¿no? Entre todas estas metas, como congregación, una de las cosas que nos proponíamos, una de las cosas que queríamos hacer, lo cual se nos había resistido por años, era el intentar comenzar una cosa y cuando comencemos un proyecto en el Señor, desarrollarlo y terminarlo. O sea, comenzar algo y terminar ese algo. No es fácil concluir las cosas, son muy fácil comenzarlas. La vida del ser humano está llena de proyectos inacabados y a nivel colectivo también, y a nivel congregacional de la congregación de la Iglesia también. Proyectos que se emprenden en el Señor, no inventos, sino conceptos bíblicos que se emprenden, que el Señor demanda y se frustran a medio camino. Pero gracias al Señor hemos ido consiguiendo esto, comenzar cosas y terminarlas. Y para mí es una gran alegría porque siempre habría sido propósitos frustrados en mi vida en el Señor a nivel individual y colectivo, cosa que hemos podido conseguir con el tiempo. Entre todas estas cosas también se incluye la enseñanza bíblica, la enseñanza a la congregación. Qué maravilla el poder comenzar la enseñanza y terminar la enseñanza dentro de nuestras limitaciones. Cuando digo terminar, no digo que hemos concluido con todo lo que se tenga que enseñar, ni por asomo. Hemos arañado la superficie de lo que vamos enseñando por las limitaciones en primera instancia de mi persona, en todo lo que tiene que ver la enseñanza bíblica en la congregación, ¿no? Pero sí que es verdad que con todo nuestro corazón, intención y voluntad comenzamos temas bíblicos y los concluimos, cosa que es algo muy satisfactorio para mi alma y creo que para la suya también. No obstante, también en ese desempeño hemos tenido fracasos. Hemos comenzado temas que se han quedado en el letargo, se han quedado ahí parados durante mucho tiempo y no sé para ustedes, pero para mí son espinas clavadas que tengo en mi corazón que por causa del tiempo, por causa de cualquier cosa y sobre todo de la negligencia y de la falta correcta de administración, sobre todo de mi persona, no se han podido dar ni desarrollar. Entre estos proyectos frustrados a la hora de la enseñanza se encuentra el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace ya bastante tiempo comenzamos, redescubrimos el concepto de la exposición bíblica y de predicar expositivamente y comenzamos con esa andadura con el Evangelio de Marcos, no sé si se acuerdan. En la página de la iglesia de YouTube creo que hay, si no recuerdo mal, de 10 a 12 a 13 sermones de los 2 primeros capítulos del Evangelio de Marcos que comenzamos a hablar de ellos, justamente después de predicar de la importancia del sermón expositivo. Seguramente que muchos que estáis incorporados ahora pues no os acordaréis, pero los que ya llevamos tiempo desde el principio nos acordaremos bien de esto. Por tanto, quería tomarme este minuto para deciros esto. Deciros que, como ya hemos concluido, hemos logrado comenzar y terminar algo que es algo satisfactorio, que tiene que ver, por ejemplo, con el libro de los Hechos, que hemos estado cerca año y medio o pasando el año y medio predicando del libro de los Hechos, y es una gran satisfacción, pensando y meditando qué libro retomar para compartir con la congregación, tal cual lo hemos hecho con el libro de los Hechos, buscando, meditando, pensando y orando en muchas posibilidades que se estaban manejando en mi cabeza, surgió en una tarde este Evangelio de Marcos que se quedó ahí aletargado por causas varias, diversas, y que no pudimos predicar a la congregación. Por tanto, ¿qué os parece si retomamos el Evangelio de Marcos por donde lo dejamos y comenzamos a predicar como lo hacíamos cada miércoles o cada vez que el Señor nos permitía nuestros cultos de lectura? Comenzamos a predicar el Evangelio de Marcos de una manera expositiva, o el intento de predicar expositivamente, porque me cuesta mucho, mis hermanos.
Pero sí que lo comenzamos así, intentar predicar expositivamente, y así lo intentamos. Pero sí que es verdad que aunque, no sé, le robamos el título de esta manera de predicar a nuestros hermanos del camino, que dicen que es lectura bíblica, nosotros se lo robamos esa manera no sé, de ponerle un título a esta manera de exponer la palabra del Señor. Y yo creo que esta lectura bíblica, la cual solo pretende pasar por las Escrituras texto por texto, intentando hacer una comprensión de las Escrituras a la congregación, que todos juntos comprendamos lo que la palabra quiere decir del Señor verso por verso, sin saltarnos nada, extrayendo muy por encima la enseñanza primaria, básica, que nos quiere enseñar el texto, creo que ha sido una gran bendición para todos nosotros. Yo he disfrutado mucho con el libro de los Hechos y he aprendido muchísimo. Por tanto, creo que la congregación ha aprendido muchísimo de esta forma de predicar. No sé si, seguro que habrán fallos, pero me gustaría retomar el libro de Marcos, no exactamente predicándolo expositivamente tal cual, sino con esta forma que el Señor pues, nos ha dado gracia para poder predicar así, que creo que ha sido una gran bendición hasta el día de hoy, y creo que lo seguirá siendo. Así que yo creo que, dicho esto, y vamos a comenzar con el Evangelio de Marcos por donde lo dejamos, sí que sería bueno, mis hermanos, mis hermanas, porque se me había cruzado también la idea de comenzar desde el principio, pero si no hubieran estado los sermones grabados, pues quizás sí, pero estando los sermones en YouTube para poder verlos de nuevo y repasarlos a aquellas personas que ya lo han visto, creo que podemos comenzar perfectamente desde donde lo dejemos, y que las personas, que los hermanos de la congregación, pues tanto los que lo escucharon como los que no, vayan a la página, se pongan los vídeos y poco a poco los vayan escuchando. ¿Les parece? Amén. Gloria a Dios. Por tanto, nos quedemos en Marcos capítulo 2 y nos quedemos en el verso 23. Y no sé si hoy continuaremos, porque en mis notas respecto al siguiente sermón que iba a predicar expositivamente, comprendía el capítulo 2 del verso 23 al 28 y el capítulo 3 del verso 1 al verso 6, porque tiene que ver con lo mismo, pero no obstante, para seguir con nuestra manera de hacer los cultos de lectura capítulo por capítulo, simplemente no porque los capítulos sean fragmentos de temas separados, a veces, como ahora, un capítulo parte de una misma historia. Saben que los capítulos son una referencia, ¿vale?, que los editores de las Escrituras de las sociedades bíblicas han puesto, que nos sirve para guía, para buscar mejor entre las Escrituras y orientarnos, pero no tiene nada que ver con la inspiración bíblica. A veces parte del capítulo un tema, una narración bíblica, y tenemos que entender eso. No obstante, vamos a comenzar con el 23 al 28 y veremos si nos quedamos ahí o continuamos. ¿Les parece? Bien, pues Marcos capítulo 2, versos del 23 al 28. Nuestro hermano Tony va a hacer la lectura de esta tarde. Marcos 2, 23 al 28. ¿Amén? Sí. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo. Amén. Amén, amén. Qué conclusión de capítulo 2. Qué conclusión de capítulo 2 para regocijarse en esta tarde. Bien. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Vemos a Jesús en su hábitat natural a lo que se refiere a su ministerio. En su hábitat natural. ¿Por qué digo su hábitat natural? Porque es algo habitual en las Escrituras el contemplar a nuestro Señor Jesús andando por las aldeas, paseando por los caminos, yendo de ciudad en ciudad, predicando en las orillas de las playas,
en los altos de los montes, en las puertas de las casas, dentro de las sinagogas, pero sobre todo por todos los lugares, a pecadores de todo índole, a todo sector religioso dentro del pueblo de Israel. Ese era el hábito habitual de Jesús dentro de su ministerio. Jesús tenía esta característica ministerial. Él no se posicionó en un lugar concreto dando enseñanzas y la gente venía, sino que su obra era en un contexto evangelística, en un sentido de que esparcía su ministerio por medio de ir moviéndose de un lugar a otro sin tener un sitio fijo. Es verdad que Jesús no hizo como Pablo, que viajó mucho en diferentes lugares, no salió de la provincia, pero sí que es verdad que mientras que Pablo se quedaba por estancias muy largas en un sitio en concreto, no lo hacía así Jesús. Jesús tenía un ministerio de la calle, un ministerio de los campos, un ministerio maravilloso. Entre tanto que este ministerio tenía Jesús, aquellos que se adherían a él lo acompañaban en dicho ministerio durante 3 años o 3 años y algo que duró, y sus discípulos, allá por donde iba él, iban sus discípulos. Y su labor de trabajo era tan sumamente intensa y continua que en ocasiones se veían ministrando y predicando, viajando de un lugar a otro a pie, porque no había ni taxis, ni aviones, ni metros, ni cenas, ni hoteles, ni comodidades, mis hermanos. Era todo completamente diferente, mucho más real de lo que hoy podemos ver. Y entre tanto que hacían y desempeñaban su labor, en ocasiones se les veían que iban de un lugar a otro y a lo mejor hacían horas que no tenían provisiones, ni de bebida, ni de alimento. ¿Se han dado cuenta cuántas veces decían ir a este sitio a preparar algo, ir a este a ver si nos dejan entrar aquí? ¿Se han dado cuenta? Porque iban por los sitios y entraban en los lugares de las personas que los recibían y los atendían. Pero a veces no había lugares, no habían personas, se quedaban en un sitio ahí tirados a dormir. Y entre tanto a veces tenían hambre y no tenían que comer. Y aquí es lo que vemos como llevaban tiempo sin alimento y vieron un sembrado, pasaron por el sembrado de trigo, tuvieron hambre y comieron de él. En esta ocasión pasaban por los sembrados de trigo y con toda naturalidad lo que hicieron era arrancar espigas, frotarlas con las manos, coger el grano y alimentarse de él. Si el grano era comestible, ¿qué entendemos? Para hacer una comprensión lectora muy fácil del tiempo. O sea, si quiero averiguar qué tiempo era, si el grano era comestible, simplemente hay que hacer un vistazo en las cosechas y las siembras del tiempo de Israel habitual y entenderemos de que más o menos era verano para primavera en esa época. Yo no entiendo, simplemente lo consulto. Pero lo digo porque es fácil ubicarnos en un contexto si prestamos solo un poco de atención al texto que estamos leyendo. Si el grano lo podían comer, era que era casi tiempo de cosecha, por tanto el grano era apto para comer y nos ubica en esa temporada del año. En el verso 2:24 dice, entonces los fariseos le dijeron, mira, porque hacen en el día de reposo lo que no es lícito. ¿Yo puedes bajar? ¿Esto suena eco? ¿Suena muy fuerte? ¿Sí? ¿No? ¿Suena bien? ¿Lo escucháis bien? Sí. No hay reverb y cosas de estas raras que... No, ¿verdad? Dice, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Una vez más, como es algo habitual en los evangelios o los hechos de los apóstoles o la historia de la iglesia posterior que podemos ver en los libros de historia del cristianismo emergente, los detractores de Jesús y de sus discípulos y de su obra, en este caso los fariseos, les salían al encuentro, como siempre, para importunarlos, para acusarlos, para desacreditarlos. Es algo habitual, lo hemos visto en Hechos de los Apóstoles, capítulo sí, capítulo no, capítulo sí, capítulo no, esto. Pero en Jesús se origina esta persecución. Estos les acusan porque los discípulos estaban haciendo algo en concreto. En este caso, estaban pasando por un campo de trigo, cogían espigas, las frotaban y se las echaban a la boca a comer el grano. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, y aunque la acusación de los fariseos veremos que va por otra vertiente,
Es una pregunta obvia a la hora de leer esto, con cero conocimiento de lo que estamos leyendo. ¿Les era lícito tomar a los discípulos alimentos de un campo ajeno a su propiedad y echárselos a la boca? Esto es una pregunta obvia, porque hoy no podemos pasar por cualquier campo, entrar libremente, saltarnos la valla y comer de la propiedad ajena. Te denuncian. Entonces estaban cometiendo un pecado, y lo que es peor, Cristo estaba consintiendo un pecado de los discípulos a la hora de llevarse a la boca un grano de un campo el cual no tenían autoridad ni permiso para poder comer. ¿Es una pregunta obvia o no? La respuesta es obviamente que no estaban infringiendo ningún delito, ya que les era lícito el poder alimentarse de ese grano, de ese campo ajeno. En Deuteronomio capítulo 23, verso 25 dice lo siguiente, dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea, el Señor, que es muy inteligente, de la misma manera que provee al prójimo y al necesitado de alimento, mantiene la propiedad privada de la persona. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué equilibrio tan perfecto? ¿Cuánto tendría que aprender este gobierno que tenemos de todo esto? De la misma manera que respeta la propiedad privada, mantiene al necesitado. ¿Eso qué significaba? Que aquel que tenía una necesidad y pasaba por un campo, podía libremente tomar del fruto del campo y alimentarse, porque tenía necesidad. Y el dueño del campo lo veía y no le decía nada, porque tenía derecho, según las Escrituras. Pero en cambio, ¿qué es lo que no podía hacer? Venir con una hoz, recolectar del campo ajeno y llevárselo a su casa. Eso ya sería un despropósito y atentar contra la propiedad ajena del vecino, sin tener ningún tipo de ley ni derecho. Por tanto, el equilibrio legislativo de la Escritura es impresionante. La Escritura tiene un equilibrio tanto para el necesitado como aquel que da al necesitado increíble. Y esto lo podemos encontrar en miles de ejemplos, pero que no los vamos a hablar hoy. Y esto es lo que nos encontramos. Los discípulos sí que podían, porque tenían derecho a tomar de ese grano. Los que le acusaban, estos fariseos que le acusaban, lo sabían. Conocían esta ley de Deuteronomio. Y no les estaban reprendiendo o acusando o denunciando por este principio, sino por otra cosa. No los denunciaban por coger espigas, sino por qué día estaban cogiendo las espigas. Los estaban denunciando, exhortando y acusando, no por coger el grano, sino porque recogían el grano en Shabbat, en el día de reposo. En nuestra porción de las Escrituras de hoy, y probablemente en la de la semana que viene, porque hoy no lo daremos seguramente, no entraremos en el capítulo 3, es lo que nos encontramos. Con dos acontecimientos completamente diferentes, con dos acciones completamente diferentes, pero bajo una misma base y acusación: la transgresión del Shabbat según el fariseísmo del primer siglo. Por un lado, por coger espigas, y por otro acontecimiento, por estar en una sinagoga y sanar en Shabbat a uno que tenía la mano seca en medio de la sinagoga. Estos dos acontecimientos no tendrían relevancia ni motivo de acusación dentro del pueblo de Israel si hubiera sido en otros días. Seguramente se hubiera inventado otra manera de acusarle, pero no hubieran utilizado este argumento o cualquier otro, sino este precisamente es por el día en el cual se hicieron estas obras, porque era Shabbat y según ellos estaban transgrediendo el día de reposo. Como todos saben, el día de reposo es ese día el cual Dios estableció desde el principio de la creación. Desde el principio de la creación vemos el establecimiento de este día de reposo. 6 días trabajarás, pero el séptimo día será reposo. Cesarás de todo lo que tienes que hacer. Y Dios cesó, y dio ejemplo, cesó y descansó de toda la creación y santificó el séptimo día. Este mandamiento lo podemos ver como uno de los mandamientos más importantes que vemos en las Escrituras, ligado en primera instancia y sobre todo al pueblo de Israel. Lo podemos ver en el 4.º mandamiento del Decálogo.
Lo podemos ver que cuando Dios da la legislatura a su pueblo, su constitución, aquello que tienen que guardar para intimar con Dios, está el cuarto mandamiento como un mandamiento que no se puede transgredir. En las Escrituras vemos dentro del pueblo de Israel como aquellos que voluntariamente, sin ningún tipo de justificación, transgredían el Shabbat, eran disciplinados, excomulgados, o sea, caret, corte, fuera del pueblo de Israel, incluso muertos por juicio divino, por transgredir el Shabbat. O sea, que el cuarto mandamiento, que el Shabbat, que el día de reposo que se estableció desde el principio, no es algo que estaba por ahí rondando, sino que es un mandamiento que proviene del cielo. ¿Amén? Del cielo. Por tanto, en absoluto estaremos diciendo que el mandamiento del día de reposo no sea importante, ni mucho menos, o no proceda absolutamente de Dios. Todo lo contrario. El problema reside y residía en que para el pueblo de Israel la comprensión del Shabbat estaba completamente desvirtuada. Lo que ellos entendían por Shabbat no era Shabbat. Lo que ellos entendían por día de reposo estaba a años luz del propósito del día de reposo. Lo que ellos envolvieron, con lo que envolvieron el día de reposo, hicieron del día de reposo una caricatura grotesca del mandamiento divino. Entre todas estas cosas, como decimos, estaba tergiversado por la infinidad, escuchen bien, de restricciones a la hora de establecer cómo cumplir dicho mandamiento. O sea, en vez de dar el mandamiento, todas las restricciones que se dieron al mandamiento y cómo cumplirlo a lo largo del tiempo hasta el día de hoy, hicieron de algo maravilloso un completo suplicio. Dentro de la tradición de la legislatura del pueblo de Israel, pasada de generación en generación, registrada en su literatura como el Talmud, etc., hay un montón de leyes que giran en torno al Shabbat. Concretamente no vamos a hablar de esto ni porque tengo capacidad ni porque lo conozco en profundidad, pero hay 39 prohibiciones de lo que es trabajo en el día del Shabbat. El Shabbat dice: no trabajarás, ni tú, ni tu asno, ni tu esclavo, nadie, no haréis nada, es un día santificado para el Señor. Entonces, dentro de lo que es trabajo, empezaron el pueblo de Israel a legislar. ¿Qué es trabajo? ¿Qué no es trabajo? Empezaron a preguntarse qué podían y qué no podían hacer. Es una pregunta lógica, pero a lo largo del tiempo, su frialdad, su lejanía del propósito divino, todas estas 39 leyes de lo que es trabajo y sus subdivisiones hicieron del mandamiento maravilloso una carga para aquel que lo quería guardar. Y llegaba el Shabbat y aunque se dijera que se hace con regocijo, era tanta la imposibilidad de movimiento que tuvieron que empezar a poner parches a los mandamientos para poder hacer aquello que mismo habían prohibido. ¿Vale? O sea, ¿qué es trabajo? Esto. Pero bueno, ahora ha pasado el tiempo, esto lo tengo que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a poner una ley para intentar parchear esto que dijimos y poder hacerlo. Y para guardar el día de reposo tienes que hacer un máster dentro del pueblo de Israel. ¿Lo notan? Algo tan maravilloso, una complejidad enorme que lo desvirtúa del propósito divino. Por poner un ejemplo, en la actualidad se guardan los lápices, ¿vale? Y yo veo bien el concepto, no el hecho puntual del lápiz, sino el concepto, sacar de en medio tuya aquello que no puedes tocar. Es maravilloso el concepto. O sea, por ejemplo, ese poner cerco al mandamiento. Por ejemplo, si yo padezco de alcoholismo y tengo una botella de vino en mi casa, lo mejor es tirarla por la ventana. Por la ventana no, porque puedo matar a alguien, pero tirarla a algún sitio, utilizarla para cocinar, para no desperdiciarla y ya no tener más. Pongo cerco al mandamiento. Bueno, pues resulta que trabajo se considera escribir. Por tanto, uno no puede escribir el día de reposo. ¿Qué hacen? Guardan los lápices y los bolis para no estar tentados o por descuido coger un boli y escribir. ¿Notan? Yo no dudo de que haya personas que lo hagan con una devoción increíble, pero ¿notan? No puedo escribir. Por ejemplo, no se puede transportar nada el día de reposo. ¿Cómo se llevan las llaves de casa? Pues para poder llevar las llaves de su casa, tienen que idear una manera, un parche sobre no el mandamiento, sino la legislatura sobre este, para intentar poner la llave, estoy seguro que habrá una explicación mejor, pero para intentar poner las llaves que formen parte de la indumentaria de la ropa, porque así no cargas nada, sino que forma parte de tu atuendo.
¿Entienden? No digo que a lo mejor no haya un corazón sincero en hacerlo, pero notan la gravedad del asunto. ¿Ustedes creen que ese es el propósito de Dios a la hora de decir santifica el día de reposo? Ponerte una llave pegada en la corbata, qué sé yo. ¿Notan? Sinceramente no creo que este fuera el propósito de Dios con el Shabbat. Estoy seguro que no. Por tanto, los fariseos, al ver que los discípulos de Jesús hicieron eso, su furor se enardeció. Con su lógica carnal y su lógica legalista, empezaron a cavilar en sus cabezas: tus discípulos están arrancando espigas en el día de reposo, Jesús. Las escrituras nos dicen que no debemos realizar trabajo en sábado, eso es verdad, está escrito. Nuestra tradición contempla entre las 39 prohibiciones de lo que es trabajo, segar y trillar. Y tus discípulos han segado porque han arrancado, han trillado porque han frotado y han comido. Por tanto, vieron en arrancar, frotar y comer un trabajo de segar, trillar y recoger. Vieron en un acto natural permitido por la Torá una infracción del mandamiento, por la legislatura implantada legalistamente posteriormente. ¿Notan cómo la belleza y riqueza del mandamiento se puede ver enturbada por la mano del hombre? Cómo el propósito divino con el mandamiento puede enturbiarse y hacer algo maravilloso, una carga insufrible de llevar. Yo estoy seguro que no fue de un día para otro, pero esta manera de actuar no es prudente, porque hace que a la larga sucedan estas cosas. Porque vuelvo a repetir, es normal que uno se haga preguntas. ¿No se puede trabajar? Bueno, hermanos, ¿qué es trabajo? Es una pregunta legítima. Pero cuando de la pregunta legítima se te va el corazón de la voluntad divina, surgen todas estas cosas. ¿Entienden? Por eso, es que, mis hermanos, por eso lo importante es Dios, y no tú, ni yo, ni nadie. Lo importante es estar con Él. Cuando estás con Él, todo se hace en Él. Y a la que estás con Él, y llega un momento que te separas un poco, uno hace, ¿qué estamos haciendo? Y hacen, otra vez a empezar, borrón y cuenta nueva, a ver, ¿dónde nos hemos equivocado? Pero cuando ya te amparas en otras cosas y ya no está Él, se convierte esto en la hecatombe que se vivía en el primer siglo. Amén. ¿Entendéis esto? Amén. Por tanto, están infringiendo según nuestra ley, nuestra halajá, nuestra tradición, nuestras costumbres. Por tanto, ¿por qué lo hacen, Jesús? Según los que entienden, la partícula que encontramos en el encabezado de este verso, que dice que se lee como mira, denota un énfasis superior al habitual. O sea, noten que dice, aconteció el 24, entonces los fariseos le dijeron, mira, como diciendo, Jesús, mira, ¿te das cuenta? ¿Te estás dando cuenta de lo que están haciendo? ¿Es que no ves con tus ojos el pecado que cometen? Con un énfasis de soberbia diciendo que te hemos enganchado, que no estás viendo que no estás haciendo las cosas bien. Mira lo que hacen tus discípulos. Es increíble porque acusan a Jesús cuando fueron los 12. También acusan a los 12, pero acusan a Jesús porque en ningún momento se dice que no hubiera pasado nada. Se dice que Jesús hizo eso, sino los 12. Porque Jesús estaba tan pegado al Padre que su comida, obviamente comía, pero sus discípulos siempre miraban algo de comer, no tenemos comida, siempre con la comida. Y Jesús no se ve que cogía espigas, ni las restregó, ni las comió en su boca. Pero acusan a Jesús. Notemos que las acusaciones van para sus discípulos también, pero también, sobre todo, para Jesús, porque era a él que lo querían prender, ya que, como digo, él no cogió espigas. El sinóptico de Mateo lo especifica clarísimo. Dice, ¿por qué tus discípulos? O sea, ellos sabían que Jesús no fue. Le dicen, ¿por qué tus discípulos han hecho esto? Le acusan a sus discípulos, pero acusan a Jesús en primera instancia. Los acusados eran sus discípulos, pero hablaron con Jesús, pero él salió en defensa de lo que ellos estaban haciendo. No se evade, no se queda al margen, no se queda como que esto no va conmigo, porque como yo no soy, yo no los defiendo. Él defendió a los suyos porque los suyos, en primera instancia, no estaban haciendo nada malo.
Y cuando vinieron a acusar a los suyos, él no se evadió diciendo, bueno, yo no soy, acusarles a ellos. Podría haberlo dicho, se hubiera quitado, no, son ellos, yo no soy. No, sino que defiende a sus discípulos porque sus discípulos no estaban haciendo nada malo, pero algo va más allá y más profundo de por qué hace esta defensa. Porque uno, y el Señor como cabeza lo enseñó de una manera increíble, uno tiene que siempre defender la verdad. Uno siempre tiene que defender la verdad, aunque no vaya contigo. Miren, una persona que le viene una información de un hermano, incluso cuando el hermano ha pecado y la información es veraz y no puede defender sus acciones, no es que defenda la acción, pero sí que tiene que poner medios para ayudar al hermano, para no difamarlo y para actuar en consecuencia de esa persona que te ha venido a dar esa noticia y ponerlo en el lugar y en el contexto adecuado, no vaya a ser que éste esté pecando como el que acusa. Por tanto, si nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de atender bíblicamente cuando es verdad y el prójimo ha pecado, ¿cuánto más cuando la acusación es falsa o está tergiversada? Si alguien viene a mí con una información del hermano y como no va conmigo, que no me acusan a mí, me quedo al margen y digo, bueno, yo no sé nada. Yo no sé. Uno tiene que salir en defensa de su hermano y decir, bueno, es tu hermano. Entiendes que no es probable que peque, es tu hermano. Esto que está diciendo, si sabes que no es así, tienes que aclararlo. Y decir, no, te equivocas, esto es así, 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 así. Aunque esa defensa te lleve a problemas. Porque tu hermano va contigo. Eso de que no vamos, esto no va conmigo, lo ha hecho él, no perdona, somos una iglesia, todo va con todos. Su santidad me beneficia. Amén. Su pecado también me perjudica. Amén. ¿O qué se creen? El pecado de cualquier cosa, ¿no les perjudicaría a ustedes si yo peco? Amén. Nos perjudicamos y nos beneficiamos y entre todos tenemos que caminar. Aquí no estamos hablando de que es la familia y la familia siempre se la defiende. No, mis hermanos. Estamos hablando de reivindicar la verdad bíblica ante una acusación que viene de fuera, sea verdad o sea mentira. Hacer lo correcto. Porque cuando defiendes al prójimo con la verdad, defiendes la verdad. Y cuando defiendes la verdad, defiendes la Escritura. Cuando defiendes la Escritura, lo defiendes a Él. Por tanto, cuando aclaras una situación adversa con alguien de la congregación, estás defendiendo la santidad de Dios. La santidad de Dios, la santidad de su iglesia. Y eso es lo que hizo el Señor. Esta actitud se conocía en toda la Escritura y la nomenclatura que se utiliza y hasta el día de hoy en cuanto a las actitudes de estos fariseos que acusaban cada 2 por 3 se conoce como legalismo o legalistas. Han escuchado, ¿verdad? Un montón de veces estos títulos. Se conocía como legalismo o como legalistas, o sea, aquellos que practican este legalismo, esta manera de aplicar la ley. El legalismo, como término teológico, es la palabra que se utiliza para denominar la tendencia de los líderes de Israel en los tiempos de Jesús, la cual anteponían todo con tal de que no solo la ley de Dios se cumpliese, sino que sobre todo la ley rabínica se cumpliese. O sea, anteponían cualquier cosa que daba por debajo, anteponían la ley ante cualquier cosa que les pudiera surgir. No medían en base a lo que tenían alrededor. Era la ley que el rabino o el sabio o el juez de Israel o el maestro la halajá, lo que fuera que estuviera, que se antepone ante todo lo que pueda surgir. Eso es el legalismo. La definición del diccionario de la lengua española nos da una definición bastante aproximada de lo que en realidad el término etimológico es. Dice legalismo, tendencia o actitud de quien antepone a todo la aplicación estricta de las leyes. Claro, si hablamos de las leyes del Señor, obviamente yo no puedo transgredir una ley del Señor directa porque me apetezca o por la situación. Yo no lo puedo hacer.
a no ser que haya algunas cláusulas que el Señor me las permita. Es lo que Dios dice. Pero ante el mandamiento que se pone en la tradición del pueblo de Israel, ¿cómo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Entienden? Definición segunda: formalidad o detalle legal que obstaculiza o condiciona la plena resolución de una cosa. Legalismo. Por tanto, este legalismo es como un intentar ganar el favor de Dios por méritos propios, lo que estábamos hablando el otro día con el ayuno. Comprar el favor de Dios por medio de las obras que yo ejecuto. ¿Entienden? De ahí a que las ramas más estrictas del fariseísmo reaccionan de una manera agresiva con todo aquel que no se atuviera a las leyes que ellos consideraban oportunas, porque les iba la vida. Es por eso que vemos no solo acusaciones por todas las escrituras, sino unas conductas superficiales que estaban llenas de acciones, pero sin ningún fondo, sentido y propósito alguno. Oraban, ayunaban, se sacrificaban, cumplían, guardaban 1000 millones de mandamientos, 1000 millones de cosas que hacer. Para salir a la calle se tiraban 3 horas para vestirse antes de poder salir. 1000 millones de cosas, mis hermanos. Pero Jesús los define a la perfección, a estos legalistas. Sepulcros blanqueados. Por fuera muy bien adornados, pero por dentro llenos de muerte. Porque ellos querían que por medio de las acciones ganarse el favor de Dios, prefiriendo y pretendiendo que su justicia les valiera delante de Dios. El legalismo, mis hermanos, promueve el orgullo y la autosuficiencia. El legalismo, pero ya no el legalismo de entonces, sino apliquémoslo ahora. El legalismo de hoy también produce en el que lo practica envanecimiento, orgullo y autosuficiencia. Los hombres y mujeres se sienten capaces de abastecer su alma por medio de acciones. Por tanto, no necesitan más que su fortaleza y eso exacerba su orgullo. Si yo solo necesito lo que yo puedo hacer, no dependo de nadie, o sea, soy autosuficiente, y eso produce mi orgullo porque no necesito a nadie. Yo mismo me basto. Pero ¿qué es lo peor? Es que esta actitud hizo que perdieran la vista sus hijos o su pueblo del Redentor que tenía que venir. ¿Están notando el problema? Si yo soy autosuficiente, porque soy un legalista que por medio de las obras de la ley me justifico delante de Dios, cada vez mi vista hacia un Redentor se aleja más porque no lo necesito. Si a mí me enseñan que por medio de mis acciones recibo el favor de Dios, ¿qué sentido tiene entender la profecía bíblica de que vendrá uno a salvarnos a todos? Por eso la figura del Mesías sufriente, el Mesías que tenía que morir en los tiempos del primer siglo, desapareció de la teología del pueblo de Israel, desapareció de su conocimiento. No esperaban un Mesías sufriente, me esperaban un Mesías reinante, la era mesiánica, que me galardonara por mis acciones. Porque si soy autosuficiente y tengo orgullo y conmigo me basto, ¿para qué quiero un Mesías que me sustituya? Pero en cambio la Biblia es todo lo contrario. Lo que hace las Escrituras es hacerte ver la pecaminosidad de tu vida, la insuficiencia e incapacidad de tus acciones para ser justificado delante de Dios, para hacerte completamente humilde y completamente dependiente. Claro, aquellas personas que eran así como Simón en el templo se regocijaron cuando vieron la salvación de Israel y de los gentiles en el niño Jesús que venía a circuncidarse. Y lo cogió y empezó a cantar y a alabar al Señor, porque vio al Salvador de Israel, porque Él no se justificaba por sus acciones, sino esperaba a aquel que podía redimirlo. ¿Entienden esto? He parado demasiado aquí. El 25 dice:
dice, pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró, el 26, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Nuevamente podemos ver la expresión nunca leísteis. Es guapísima esta expresión. Guapísima. Nunca leísteis, denotando no solo que no era algo oculto, sino que la comprensión de lo que es correcto estaba a su disposición. Eran ellos que por medio de sus incapacidades por su pecado, su pecaminosidad, les era vedado el ver la verdad de las Escrituras, porque se veían a ellos, porque la verdad está aquí. El texto que les habla es algo que lo podían contemplar viendo las Escrituras. Por esto que lo usaban, no les interesaba la verdad. No les interesaba la verdad, solo su verdad. Por tanto, eran versados en la tradición, pero ciegos en ciencia bíblica. Otra vez. Versados en la tradición, pero ciegos en ciencia bíblica. Yo he visto documentales en la actualidad como públicamente, sin ocultarse, hablan de que el judaísmo actual, algunas secciones del judaísmo actual, confiesan que su estudio desde que son pequeños es el Talmud. Es en lo que se versan, en el Talmud, en su legislatura, en toda su halajá, en todo el concepto místico que le sigue después. Y yo me pregunto, ¿y la Biblia? Es habitual, mis hermanos, escuchen bien que esto es interesante, es habitual ante las críticas de aquellos que solo buscan la censura, por un lado, un discurso perfectamente, o sea, estas personas que siempre buscan la censura contra otros en muchas ocasiones, por un lado es muy habitual ver un discurso perfectamente aprendido, el cual defiende su postura dogmática y tradicional, y a la misma vez un total desconocimiento de las Escrituras. Es súper habitual con aquel que censura y no entra en un diálogo bíblico y sano, que critica, que tenga un discurso perfecto y digno de escuchar, pero en base a su dogmática y tradición aprendida, pero al mismo tiempo un profundo desconocimiento de las Escrituras. Que cuando te encuentras con ellos y hablas e indagas en la Escritura no tienen ni idea de nada, solo de la tradición aprendida por años. Lo mismo que él. Sabían todas las leyes del trabajo de Shabbat, pero se olvidaban del texto de David. Era tan difícil acordarse de 2 de Samuel, de 1 de Samuel, perdón. El Señor, para aleccionarlos y sacarles del error y hacer honor a la verdad, les recuerda un relato bíblico que se puede leer literal en las Escrituras. 1 de Samuel, capítulo 21, versos del 1 al 6. Como veo que no tienen boli ni apuntan, yo se los leo. Si no, lo hubiéramos pasado para que lo leyeran en casa. Pero después se les va a olvidar y tienen que traer libreta, boli, Biblia, interés. 1 de Samuel, capítulo 21, verso del 1 al 6 dice: Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Este es David al sacerdote. Dame 5 panes o los que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer, cuando yo salí los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no será santo hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor, para poner panes calientes al día que ellos fueron quitados. Podemos ver cómo el Señor les recuerda cómo David, huyendo del pueblo que debía gobernar como rey, porque ya era ungido
por el profeta, pero estaba huyendo porque Saúl y el ejército lo perseguía, pide auxilio al sacerdote Ahimelech y entrando en la casa de Dios, toma de los panes de la mesa de la proposición para alimento de él y de los que le acompañaban. Seguro que los más suspicaces y lectores de las Escrituras se habrán percatado de que mientras que en 1 de Samuel habla de Ahimelech, el texto de Marcos habla de Abiatar. ¿Que hay una contradicción? Hay muchas explicaciones, pero me quedo con la más simple. Como sabemos, cuando acuden a la casa del Señor y matan a los sacerdotes, hay un montón de sacerdotes. O sea que no solo estaba Ahimelech o Abiatar, sino que había un montón de sacerdotes ministrando todo lo que tenían que ministrar. Por tanto, tenemos la primera respuesta a la pregunta. Había más de un sacerdote, aunque uno ministraba en el lugar santo. Pero Ahimelech y Abiatar eran padre e hijo. Y cuando mataron el uno al otro, no recuerdo ahora bien, se me ha escapado y no lo he apuntado y se me ha escapado y no quiero decir algo que no es. A uno de ellos, cuando viene Saúl y los ordena matar y los matan, otro se escapa. Y es el que se lo mencionan. No sé si es Abiatar o Ahimelech, pero esa es porque uno habla de un sacerdote y el otro habla del otro, porque no hay contradicción en estos textos. La mesa de los panes de la proposición, si quieren encontrarlo y buscarlo, lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 25, verso 23, pueden leer cómo era una mesa que estaba en el lugar santo, una mesa rectangular, cubierta de oro, la cual se ponían 6 panes en un lado, 6 panes a otro, que representan las 12 tribus de Israel y que siempre estaban en la presencia del Señor. Hay un comentarista que a mí me gusta mucho, Hendricks, que dice que era como si el Señor invitara cada día al pueblo de Israel a comer a su mesa. Me ha hecho mucho bien. O sea, ponían todos los panes, los 12 panes según las 12 tribus de Israel, siempre estaban en la presencia del Señor, y este hermano dice, el Señor invitaba a su pueblo a su mesa cada día. Amén. Aleluya. Amén. Y cuánto bien me hacen estas cosas del Señor. Porque si han visto alguna catedral hoy en día, yo he entrado a algunas y te quedas impresionado de cómo son, de cuántos utensilios, cuánta extravagancia. Pero en cambio la casa del Señor me hace también, mira la descripción de la, está claro que era de oro, recubierta de oro, ¿vale? Pero era una mesa con panes. ¿No te hace ver? Que la casa del Señor, un altar para el incienso, un candelabro, una luz y una mesa con pan, un arca, unas cortinas. Esto era la casa del Señor. Pero estaba Él, porque la gloria de su casa es Él. Los demás templos tienen que estar adornados con todo. Con todo. Porque claro, es que necesitan adorarlo con todo, porque no hay nada ahí. Pero en cambio la casa del Señor, en mi viaje, uno de los viajes que hice a Toledo, me quedé asombrado de un contraste. Toledo pues es una ciudad maravillosa de visitar. Visité todo lo que había por todo. Visité sitios que los toledanos los habían visitado. Todo. Y entre tanto, de un montón de iglesias que vi, que me quedé asombrado de la capacidad increíble, la arquitectura, y me quedé maravillado de cómo podían hacer esas cosas, ¿vale? Me tocaba el turno de ir al barrio, el barrio judío de Toledo, y entré en una sinagoga. ¿Sabes lo que había? Nada. No había nada. Mientras que en uno era ya nada más que te acercabas de lejos, veías lo estrambótico, cuando te entrabas en la sinagoga era una puerta y dentro no había nada. Nada. ¿Por qué? Porque Dios lo llena todo. Amén. Porque no se necesitan imágenes, y si se necesitan figuras, Dios lo llena todo. Amén. Y ahí estaba la mesa. Estos panes se sustituían cada semana y servían de alimento solo a los sacerdotes, solo a ellos. Levítico 24:9 lo dice, para Aarón y para sus hijos. Nadie más comerá de eso. Pero aún así, tanto el ungido David como el sacerdote vieron oportuno saltarse en ese momento puntual la ley que estaba ligada al templo y a la utilización de los panes en ese preciso momento puntual para alimentarlos. Y no se saltaron la ley porque no importara, era mandato de Dios. No se saltaron
ese momento la ley, o adaptaron la ley en esa circunstancia, porque dijeron, bueno, la ley ceremonial y todo lo que tiene que ver con el templo no importa, todo lo contrario, importa y mucho. Pero estaba puesta ellos entendían que los mandamientos y todo lo que giraba en torno a Dios estaban ligados y envueltos para la libertad y el beneficio del hombre, y no para la esclavitud y su muerte. Porque los mandamientos, tal como nos enseñan las Escrituras, están puestos para que por ellos vivas, y no para que por ellos mueras, para que por ellos te beneficies, y no para que ellos te mortifiques. Los mandamientos de Dios son para vida, y no para muerte. Por eso David se gozaba en su ley. Lean el Salmo 119. Se gozaba en su ley, se deleitaba en su ley. No le era gravosa su ley. ¿Por qué? Porque su intensidad, lo intenso del mandamiento disminuía. No, porque comprendía el propósito del mandamiento. Porque le daba el lugar adecuado. Iba más allá del mandamiento y veía a Dios. Mientras que los otros quitaban a Dios y ponían el mandamiento, no de la Biblia, sino el suyo propio. Por tanto, la resolución de esta argumentación de Cristo es, por tanto, si David pudo pasar por alto una ley ligada a la normativa del templo por una necesidad puntual, ¿cuánto más Jesús, con sus 12, que no estaban infringiendo ninguna ley, sino amparados por la ley bíblica, podían comer de ese trigo en día de reposo? Y por eso les pone este ejemplo. ¿No habéis leído que David, incluso transgrediendo el mandamiento en ese momento, un mandamiento que está escrito para preservación de la vida, en un momento puntual, tanto el ungido como el sacerdote tomaron del pan del templo, de la casa del Señor, y no pasó nada? ¿Qué me acusáis a mis discípulos si están guardando un mandamiento que está escrito? ¿No habéis leído? Ay, mis hermanos. Pero si la explicación de Cristo con la muestra de David no era suficiente, concluye con una rotundidad, la cual te deja sin aliento. Y ya terminamos. Con una rotundidad que te deja sin aliento. El 27 y el 28 dicen: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Amén a su palabra. Una mala interpretación de este texto ha llevado a muchos a ser una pieza de su argumentación para la abolición del día de reposo y de su ley. Diciendo, ¿no ves cómo Jesús no le daba importancia al día de reposo? ¿No ves cómo dice que no es así? Y una mala interpretación de estos textos, la gente lo argumenta para decir que la ley ha sido abolida. Pero no están interpretando correctamente esto. No están entendiendo el propósito de Jesús, sino todo lo contrario, malinterpretándole, no dando el lugar que Jesús le dio, porque Jesús no estaba diciéndoles que el Shabbat se iba a abolir, o que el Shabbat no tenía importancia, sino que les estaba mostrando el propósito y riqueza del Shabbat. En estos dos versos vemos dos declaraciones que, como decía hace un momento, te dejan sin aliento, de su gran riqueza. En primer lugar, se afirma rotundamente que está hecho, ¿qué está hecho para qué? ¿Qué cosa está hecho para qué cosa? O sea, ¿está hecho el hombre para el día de reposo? El día de reposo está hecho para el hombre. Sabemos por las Escrituras que Dios hizo de todo en el principio. Lo creó absolutamente todo. Todo. Y Dios crea al hombre. Cuando crea al hombre, le presta una especial atención al margen de todo lo demás creado. Ya que cuando va a crear al hombre, se detiene y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Se toma un segundo, parece ser el Señor, para crear al hombre diferente a todo lo demás. ¿Sí? Lo pone
en autoridad sobre todo, para que gobiernes o juzgue la tierra y que todo lo que creó fuera absolutamente para el beneficio del ser humano. El sol para calentarlo, las estrellas y la luna para alumbrarlo, el campo para cuidarlo y arroparlo, el fruto para alimentarlo. Era señor de las aves del cielo, de los peces del mar, de los animales que se arrastraban. Corona de la creación fue el hombre. Y así lo quiso el Señor. Por tanto, cuando Dios descansa de su obra en el séptimo día, Dios santifica ese día y lo establece para que el hombre se beneficie del día en el cual el Dios establece. O sea, de la misma manera que Dios crea todo para el hombre, los mandamientos también son para el hombre. Y no el hombre para los mandamientos. Y el día de reposo está incluido en esta legislatura divina. El Shabbat, en su forma más básica, tiene dos propósitos. El cese de la actividad del día de reposo tiene, el cese de esta actividad física de dejar de hacer cosas, tiene estos dos propósitos. En primera instancia, que el cuerpo descanse. 6 días trabajarás y 1 descansarás. Pero sobre todo, como dice la Escritura, y lo podemos leer en Éxodo 20, del 9 al 10, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. O sea que obviamente 6 días trabajarás, te los dejo para ti, y 1 día descansarás de todo. ¿Y este día para qué es? Para que descanses. ¿Pero por qué? ¿Con qué propósito? Este día de reposo es para bendecir a tu Dios, para apartarlo para tu Señor. Por tanto, concluimos que el hombre no se creó para que sirviese al día de reposo, como si el Shabbat fuera un algo que necesitara del hombre. Crea el Shabbat y crea Dios al hombre para que sirva el Shabbat. No, sino que crea el día de reposo para beneficiar al hombre. Por tanto, no es el sábado hecho para el hombre, sino, no es el hombre hecho para el sábado, sino el sábado hecho para que el hombre se beneficie. Pero si en primer lugar nos aclara que el Shabbat fue hecho para el hombre, la segunda afirmación nos dice que el hombre está hecho para el Señor. No lo habéis oído bien, lo digo otra vez. Si en primera instancia el Shabbat está hecho para el hombre, en segunda nos dice el texto, entre líneas, que el hombre está hecho para su Señor. Amén. Yo hago el Shabbat para ti, pero tú estás hecho para mí. Amén. El Shabbat para ti, los peces para ti, el mar para ti, el sol para ti, las estrellas para ti, todo para ti, pero tú para mí. Tú para mí. Sabemos que Dios en el principio lo creó todo lo que existe. Y entre todo lo que hizo, vemos que santificó el séptimo día de la semana. Sabemos que Cristo, al mismo tiempo que en el momento de su encarnación recibió toda autoridad en su divinidad, en su humanidad, pero en su divinidad estaba con el Padre creando los cielos y la tierra. Las Escrituras nos relatan de una manera clara que el Verbo sustenta con el poder de su palabra la creación. Pues este mismo que estaba antes que todo es Señor de todo y Señor del día de reposo. Amén. Por tanto, no solo les dice, mira, escuchad, el sábado es un mandamiento para el hombre y no al revés, que no entendéis, pero os tengo que decir algo más importante. El Señor del día de reposo soy yo. Amén. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En un sinóptico paralelo al de Marcos, Mateo capítulo 12, verso 6, dice, escuchadme, uno mayor que el templo está aquí. Por tanto, fíjense en esto. Si lo analizamos bien, el ridículo de los fariseos es superlativo, cuestionándole la ley, cuestionando al día de reposo ante el Señor del día de reposo. Poniendo pegas al día de reposo ante el Señor del día de reposo.
Señor del día de reposo. Amén. El Verbo es Señor del día de reposo, consustancial con el Padre. Amén. Qué lección, mis hermanos, más maravillosa la de hoy. Amén. Hemos aprendido con una sola escena que el mandamiento, sin el Dios del mandamiento, se convierte en una cárcel infructífera que no tiene fruto ni razón de ser. Que el mandamiento, sin el Dios del mandamiento, es una cárcel y no una bendición. Pero en cambio, cuando tienes al Dios del mandamiento, guardas más excelentemente el mandamiento y en vez de ser una cárcel, es un jardín de flores. Porque el propósito de todos los mandamientos que tengamos que guardar no es el mandamiento en sí, como un fin, sino un propósito, una obediencia consecuente por aquel que te has inclinado y te has decidido seguirle y servirle. Dios es más importante que la ley. Amén. ¿La ley no es importante? Claro que es importante, la dio Dios, por eso es importante. ¿Por qué dices esto? Porque no tenemos que guardar mandamientos en absoluto, tenemos que guardarlos. Pero si quitas a Dios de la ecuación, nos convertimos en unos legalistas sin fruto. Amén. Pero en cambio, cuando Dios está en medio, todo cobra sentido. Porque hemos dicho que sí al Señor, no del día de reposo, al Señor de todo. Así que espero que en esta tarde, en este retomar, yo también cogerle ritmo a esta manera de predicar, me cuesta un poco, hacía tiempo y me cuesta un poco, pero espero que hayamos aprendido cosas en esta tarde, que hayamos sido bendecidos y sobre todo la gloria se la lleve nuestro Señor. Miramos la cabeza.